Esperé a que el reloj marcara las 10 de la noche para salir y volver a pensar en aquello que me quitaba el sueño. Durante años nunca supe cómo lidiar con esto en mi mente. Quise hacerlo solo. No quería que nadie más se involucrara. ¿Sería egoísta conmigo mismo acaso? Bueno, ¿qué importa? Nada cambiará lo que pasó. Pensaba que todo iba a estar muy bien, que todo se encaminaría finalmente. Pensaba lo fácil que era y cómo nada podía detenerme. ¿Quién iba a pensar que estaba tan equivocado? Todo el tiempo eran risas y diversión. Todo pintaba de maravilla. Hasta que la conocí. Sí, conocí a una mujer que me dio una lección sobre mí. Pero, ¿cómo haría eso? Bueno, todo comenzó cuando compartíamos una clase. Era la más aburrida de todas en la matrícula. Cada quien estaba en su mundo. En mi caso, me ponía a leer. Casi siempre eran publicaciones sobre amor. Hablaban de lo perfecto que era. Yo solo me reía porque me parecía muy cursi e irreales. Era obvio que yo no había pasado por algo así. Pero ¿qué más da? Igual pensaba que todo eso que decían solo era para quienes encontraban a su amor perfecto. ¿No? Bueno, ¿qué importa? Leyendo una de ellas, hablaba de cómo podrías perderte si te comprometías demasiado. Me llamó mucho la atención porque era diferente a otras publicaciones sobre el romanticismo. Hacía mucho énfasis en que ya no era sí mismo, sino una versión mejorada, una más completa. Si te hacía falta reírte, lo hacías. Si te hacía falta disfrutar de la comida, lo hacías. Si te faltaba algo, lo que sea, el estar enamorado con alguien te hacía obtenerlo. Me pareció algo muy curioso todo esto. Me estaba interesando mucho sobre esta lectura. Casi le terminaba hasta que una chica me interrumpió. Vino a mi asiento y me preguntó qué hora tenía. Luego de que le respondiera me preguntó: oye, ¿qué estás haciendo? Te veo muy concentrado. Yo le respondí: estaba leyendo algo que me pareció interesante, solo eso. Ella solo dijo: ah, ok. ¿Y qué es? Cuando estaba por contarle sonó el timbre y todos salimos de la clase. Entonces me dijo: te veo luego. La verdad, no esperaba que ella me dijera algo. Solo quería que se fuera y ya. Pero, ¿por qué me diría te veo luego? ¿Será que se interesó en mí? ¿Le gusté? Ni idea. Seguiré con lo mío. Cuando llegué a mi casa, busqué de nuevo esa publicación. Lamentablemente no pude encontrarla. Qué lástima, porque sí estaba interesante. Quería saber sobre esa última parte. Bueno, tal vez la encuentre luego. Al día siguiente, se aproximaba la clase de relleno. Revisaba una de mis libretas, ya que no encontraba un ejercicio sobre otra materia. Y en una de sus páginas había algo escrito que decía: cuando la encuentres, será tu perdición. Me dejó pensando por un momento, pero seguí con lo mío. Al entrar a esa clase, noté que esa chica ya no estaba. Ni siquiera sabía su nombre. En toda esa hora no podía dejar de pensar: ¿dónde estaba? ¿Qué habría pasado con ella? ¿Qué no me dijo te veo luego? Bueno, no lo sé. No debería importarme. Cuando salí de la clase, que por cierto ese día era la última, busqué por toda la escuela para saber si la podía encontrar. No sé por qué lo hacía si ya no me importaba, pero algo me decía que no andaba bien. No pude hallarla. Me fui a mi casa y solo pensaba en ella. No podía dormir, no podía comer. El hecho de no saber qué había sido de ella me carcomía, así que mejor me distraje leyendo. Esta vez, las publicaciones que encontraba eran muy tristes. Era raro porque se supone que solo hablaban de amor, no de desamor. Todo era muy extraño. Leí una que decía: el destino nos puso enfrente, pero era nuestra decisión escogernos. ¿No lo hicimos?
y ahora pagamos el alto precio. Por un segundo pensé que era una indirecta sobre lo que pasó ese día cuando la conocí, pero al final no tenía sentido para mí. Al día siguiente, ya estaba más tranquilo. La volví a ver por los pasillos. Fui a hablarle y le pregunté que dónde había estado, qué fue de ella. Solo me respondió, ¿eso importa? Me pareció muy ruda su respuesta, pero tenía razón, no debería importarme. Entramos a clase y se acercó muy amigable. Se me hacía extraño, pero bueno, no la conocía bien todavía. Estuvimos hablando sobre programas de televisión, sobre nuestra infancia, preguntas típicas cuando conoces a alguien. Me pareció muy buena onda. Estaba a punto de contarle sobre lo que había leído ese día que nos conocimos, pero llegaron sus amigas por ella y se fue. Te veré mañana, ¿ok?, me dijo. ¿Oí bien? ¿Me dijo que me vería mañana? Claro, ya estaba más emocionado porque esta vez sí quería verla. Llegué a mi casa y quería leer algo interesante para contarle mañana. Había publicaciones románticas de nuevo. Leí una que me pareció intrigante. Decía, ¿qué haces cuando ves un puente? Exacto, lo cruzas y te sientes seguro. Tienes una vista increíble, algo que puede parecer único e irreal. Se podría decir que hasta te enamoras de él, ya que te da una experiencia que ningún otro la hará. Me dejó pensando y definitivamente tenía que contárselo. Sé que le gustará. Pasaron las mismas clases de todos los días y se llegó a la única donde podía verla. Pero al entrar al salón no estaba. La busqué y de nuevo no la pude encontrar. Pensé, vaya, sí que es difícil esta chica. Me fui a mi casa. Busqué algo que leer y me topé con esas publicaciones. Pero ahora eran tristes. No entendía este patrón. ¿Por qué las leo desde hace mucho y no había cambiado su ritmo? ¿Desde cuándo comenzaron estos cambios? Fue desde que la conocí, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? ¿O será mucha coincidencia que cuando no la veo en clase, ese mismo día cambia de tono las publicaciones? Ni idea, pero era extraño. Inició la clase y ahí estaba. Antes de hablarle de cualquier otra cosa, le conté directamente sobre lo que había leído. La historia del puente. Cuando se la conté, me dijo, oye, qué interesante, tiene mucho significado, ¿dónde la leíste? Le conté que leía publicaciones en una página que se llama Inocente Pensamiento. Ella me dijo, ah, ok, me tengo que ir. Me pareció raro que, al decirle la fuente, decidiera irse. Entonces, ¿qué es esto? ¿La descubrí? ¿Es ella la escritora de todas estas publicaciones? Tenía demasiadas preguntas. En fin, volví a mi casa, esperando a ver algún cambio en las historias que buscaba. Quizás la revelación que le dije cambiaría algo. Tal vez eso confirmaría mi teoría. Busqué y busqué, pero no había nada, como si hoy no existieran publicaciones que leer. Me di la tarea de investigar más sobre esta página, sobre esta chica. Había un dato perturbador, y es que la fecha en la que fue creada esta página era de 1790, y la fecha de nacimiento de esta chica era la misma. No tenía ningún sentido. Creo que mi mente ya estaba muy confundida de tanto que estaba pensando. Al día siguiente, la confronté y le pregunté acerca de esa página y sobre ella. Me dijo que lo sentía, que no era su culpa. Me contó que cuando tenía 18 años no le iba bien en el amor, y conforme pasaban los años nunca tuvo una pareja. Se metió con un libro que encontró y le prometió lo que tanto estaba buscando, pero a cambio de algo. Nunca supo a cambio de qué, pero quedó atrapada en él. Así que ese libro pasó a ser una página digital en la que sus lectores tienen dos caminos: encuentran lo que tanto estaban buscando o se pierden en su búsqueda. Al terminar de contarme, no podía creerlo. Pensaba que era una broma, pero todo cobraba sentido conforme lo meditaba. Entonces le pregunté, bueno, ¿y ahora qué? Ella me dijo, lo siento, pero no puedo decirte. Eso tú lo eliges.
Entonces suspiré y le dije, ok, ¿te elijo a ti? Ella me respondió, no debiste elegirme. Y entonces se fue. Volví a mi casa y no podía dejar de pensar en ella y en lo que me contó. Entonces volví a entrar una vez más y encontré aquella publicación que había perdido cuando la conocí. Esa que decía, hablaba de cómo podrías perderte si te comprometías demasiado. Una versión mejorada, una más completa. Y la parte que me faltaba leer decía, una vez que elijas, te perderás por siempre. Ya no serás el mismo y quedarás atrapado. Lo único que quedará libre serán tus pensamientos. Eso fue lo que pasó. Ahora me tengo que ir. Ya casi son las 10. Y a esta hora es cuando alguien me lee. Y ya sabes lo que va a pasar.